sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro. Y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Media isla, en la zozobra del luto y de la sangre. Media isla y la presencia centenaria de los yanquis. Media isla bañada de febrero en caracoles. Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio, Pérez Vargas, Hamlet, Payero Ulloa, Holguín Marte y Lalane. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, caramba, y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil. Francisco Alberto y tu cuerpo, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Francisco Alberto, mira tu pueblo. Hoy tu gesto es su alimento, ya no hay miedo ni silencio, ya estás siguiendo tu ejemplo, Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto. Ahora vamos a tener a nuestro querido José Vázquez, el historiador de la ciudad, como siempre, llevándonos temas interesantes. En el día de hoy nos va a hablar de la llegada de Camaño por Playa Caracoles el 2 de febrero del 1973 y su desenlace final. ¿Cómo está, José Vázquez? Buenos días, Ruth. Hace una semana que no nos encontrábamos, ya era justo que nos viésemos, y qué bueno que se produce en circunstancias en las que celebramos el mes de la patria, iniciamos el proceso de conmemoraciones en un proceso fecundo en términos de aportes, de esfuerzo patriótico, de una serie de héroes, de próceres que hemos tenido desde la fundación de la República hasta nuestros días, hasta Camaño, mejor dicho. Efectivamente, el día 2 de febrero se produce el desembarco por Caracoles de la guerrilla de Francisco Alberto Camaño, el héroe de abril. Y esto acontecería luego de que partiesen desde Cuba el 16 de enero de ese año, de 1973, hacia la isla de Guadalupe. Es curioso que justo un mes después, el 16 de febrero, esta guerrilla fue desmantelada, siendo abatido, siendo fusilado, siendo asesinado Francisco Alberto Camaño de Ño. Y en ese sentido, en el caso de la ejecución de este héroe de la patria, de este héroe nacional, que llenó de orgullo, que llenó de honor, que llenó de dignidad al pueblo dominicano, hay que ver efectivamente a quién fue que se ordenó fusilar, porque Camaño fue capturado vivo y fue mandado fusilar
por el presidente de entonces. Fue una orden directa o indirecta, implícita o explícita, que fue Joaquín Balaguer. Camaño era el héroe de abril. Ya en la guerra de abril de 1965, Camaño había descollado como la figura estelar luego de que fuera abatido Rafael Fernández Domínguez, en la tentativa de asalto al Palacio Nacional. Camaño fue asesinado en su condición de guerrillero, pero no se reparó en ese momento políticamente en términos de lo que convenía al régimen actual encabezado por Joaquín Balaguer, en considerar a quién se estaba fusilando, si era al héroe al que la patria, al que el pueblo dominicano le debía una inmensa gratitud y respeto y reverencia, o si se estaba fusilando al guerrillero. Bueno, definitivamente a quien se asesinó, a quien se fusiló, fue al rebelde, fue al hombre que se jugó la vida en la lucha por un auténtico Estado democrático liberal, fue al hombre que se jugó la vida por la soberanía, la independencia y el honor, la dignidad del pueblo dominicano en la Guerra de Abril, tanto frente al golpe de Estado propinado contra el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch, como contra la intervención militar estadounidense que se produciría 4 días después, el 28 de abril de 1965. El pueblo dominicano necesita saber, sobre todo la juventud dominicana necesita saber, que la heroicidad de Camaño no es una condición que podemos sencillamente dejar pasar como una efeméride más. La juventud dominicana tiene que entender, debe saber que Camaño es un referente, que Camaño es una pauta, que Camaño es un paradigma, Camaño es un modelo, que no necesariamente estamos obligados a repetir lo que él hizo de manera dogmática hoy. No estamos obligados a repetir esa hazaña fuera de contexto. No es que pensamos que ahora la juventud tendrá que sublevarse como lo hizo Camaño, pero sí la juventud necesita conocer de ese pasado reciente que llena una de las páginas más gloriosas o que llena 2 de las páginas más gloriosas en la lucha del pueblo dominicano por la libertad y la democracia, encarnada en este héroe, en este mártir, en esta víctima de la intolerancia del régimen de los 12 años que descolló como una dictadura. Alguien lo definió como un régimen despótico ilustrado, pero la acción de Pérez y Pérez, la acción de Bochán Javier, la acción de Milo Jiménez, la acción de todos los que se entraron en componenda para detener la acción del héroe de la patria, pues definitivamente representa el ala terrible, el ala cruel, representa una visión despótica, autoritaria y dictatorial, tiránica del poder. En la noche, en la tarde del 16 de febrero, el país se jugó su destino acerca de si continuábamos con la última esperanza viva en la lucha por la libertad, la última esperanza armada en la lucha por la libertad, o si definitivamente deteníamos los latidos de ese representante de la lucha del pueblo dominicano por la libertad desde la caída de Trujillo hasta nuestros días.
Hay que decir que no todo está perdido. Hay que decir que el esfuerzo de Camaño y de los que participaron con él no fue una lucha inútil, no fue en vano, porque el legado de Camaño, de alguna manera, aunque no lo sintamos, aunque no lo percibamos, está latente, está vigente. Ese compromiso, esa vocación democrática que representan importantes sectores, tanto de los estamentos políticos como de la sociedad civil, y esa lucha por mantener un ordenamiento institucional que respete las leyes, que respete el orden constitucional, es un legado que se lo debemos en buena medida a la resistencia de Camaño, a la resistencia de otros que como él, antes de él caer, lucharon por la restitución del gobierno constitucional de Juan Bosch, que es la génesis de Camaño como héroe nacional. No podemos olvidar en este proceso a Manolo Tavares Justo, que es el gran ignorado, es la figura extraordinaria ignorada en este proceso, porque Manolo Tavares Justo es el primero que se levanta, es el primero que inicia una rebelión. Así es. En los 4 puntos cardinales del país en la lucha por la restitución del gobierno constitucional de Juan Bosch, cuando se levantó el 28 de noviembre de 1963 a luchar en contra del derrocamiento, en contra de la dictadura que encabezaba el triunvirato, luego de derrocado el presidente constitucional Juan Bosch. Camaño es una figura que tendrá que ser recordado tanto por el rol que jugó en Abril como por el rol que jugó en Caracoles. Y Caracoles justamente es la excusa que tienen los enemigos de la libertad, que tienen los enemigos de la memoria de Camaño para descalificarlo. Caracoles es el argumento, la acción de Caracoles es el ardid que tienen muchos enemigos del ala liberal que históricamente se ha jugado la vida para darnos una sociedad democrática donde funcionen las instituciones, donde se respeten los derechos civiles, donde se respeten los derechos individuales, donde se respeten las normas constitucionales. Camaño tendrá que ser recordado como ese faro de luz, como ese guía en el que todos deberemos inspirarnos de alguna manera para jugarnos el todo por el todo en aras de una sociedad democrática. Balaguer, cuando se le preguntó qué hacer con Camaño luego de prisionero, la respuesta de Balaguer fue, como siempre, evasiva, escurridiza, pero implícitamente determinante para dar la orden. Aquí no hay cárcel para ese hombre. En este país no hay cárcel para ese hombre. Esa expresión lapidaria de Balaguer se parece mucho a la respuesta que dio cuando Orlando Martínez escribió el artículo aquel que fue el artículo que constituyó su sentencia de muerte, cuando Silvano Lora fue enviado al exilio por Balaguer. Pues Orlando Martínez escribió un artículo diciendo que Balaguer debía tomar un avión también e irse del país. Entonces Balaguer exclamó que si iban a permitir que ese joven destruyera su gobierno, que ese joven estaba provocando una orientación subversiva en contra de su gobierno y que eso se iba a permitir. Bueno, eso fue una sentencia de muerte. Y así concluye Orlando Martínez. Esa es la suerte
que corre Camaño, esa es la suerte que corre el Coronel de Abril. Sobre lo que pasaría luego con Camaño, incluso hasta con su cadáver, ya sabemos, no hubo un entierro, no hubo un funeral para Camaño porque su cuerpo fue secuestrado, incluso hasta su arma, su fusil, su R-15 fue secuestrado, y esto trajo una controversia en la que luego de la muerte, del asesinato de Juan René Bochán Javier, que estuvo directamente involucrado en el fusilamiento de Camaño, esto vino a colación. De manera que en el día de ayer, 16 de febrero, día del fusilamiento del coronel de la patria, de la última esperanza armada, del que representó la última esperanza armada de la República Dominicana, en el día de ayer el país estuvo de luto y sigue de luto. Pero ese luto nosotros no podemos traducirlo en dolor. Ese luto nosotros tenemos que traducirlo en reflexión. Ese luto nosotros tenemos que traducirlo en compromiso. Ese luto tenemos que traducirlo en acción, en la lucha por una sociedad democrática e institucionalizada, cada día más comprometida con el respeto a los derechos humanos, a los derechos sociales, a los derechos políticos que en la República Dominicana han estado limitados durante mucho tiempo. Pensamos que, sin embargo, hemos avanzado y debemos seguir avanzando en la ruta hacia la consolidación de una democracia cuyo abono está representado por la fértil sangre del coronel de Abril y los que cayeron con él abatidos en la trinchera de Caracoles un 16 de febrero de 1973. Ya tenemos nuestra invitada especial, que es la licenciada María Ortiz. Ella es poeta, escritora y embajadora de la paz. Bienvenida. Sí, hola, buenos días. Gracias por darme esta oportunidad de estar aquí en Voz Trinitaria. Es un orgullo de nuestro municipio Santo Domingo Este y un orgullo de nuestra alcaldía. Sí. Recientemente usted estuvo muy activa en una de las actividades en los palmeros. Cuéntenos un poco de eso. Desde diciembre estamos activos en los palmeros. Estamos haciendo una serie de talleres, dando una serie de talleres para niños del centro educativo Los Palmeros. Son 200 niños que reciben talleres de literatura, cómo hacer cuento y cómo hacer poesía, pero basado siempre en la vida de los palmeros. Esos son unos talleres muy amplios donde se pueden identificar los niños que tienen debilidades. Eso es así. Y debilidades tanto de escritura, de lectura y de conducta. Así es. ¿Qué es la Asociación Internacional de Poetas, de Escritores, Arte y Cultura Hispana? La Asociación Internacional de Poetas, Escritores, Arte y Cultura Hispana, AIP, es una asociación que tiene como objetivo la unificación de los pueblos del mundo a través de la palabra. Y trabajamos con Vivan las Artes, porque no hay una forma más bella que trabajar la sublimidad del espíritu, que es a través de las artes, a través de la palabra. Eso es
por ahí que debemos de trabajar. Y trabajamos con esa visión, ayudar a fomentar lo que es el arte y la cultura. Estamos en más de 87 países hasta ahora. ¿Por qué se siembra el árbol de la paz? El árbol de la paz es histórico, viene desde antes de Cristo, así se sembraba el árbol de la paz y lo usaban como corona cuando una persona era laureada, o sea, cuando se destacaba en sus labores. Entonces, desde esa época se ha ido sembrando, pero hay otra cosa. El árbol fue el símbolo que cuando el diluvio, que ya cuando no había esperanza, llegó la esperanza a través de una rama que llegó a través de la paloma. Y ahí se dio cuenta que había vida. Indica vida, indica salud, indica alimentos, indica sombra, indica paz. Y por eso nosotros sembramos el árbol de la paz. Pero no tanto aquí, en Grecia, en todos esos países tienen un árbol. Puede ser laurel, puede ser laurel, pino, y aquí sembramos el framboyán, que eso es poder. Así es. O sea, se identifican a través del árbol. A través, sí, el árbol Sí. es paz, da sombra. Así es. Se sienta uno debajo de un árbol frondoso. ¿Qué recibe? Sombra, paz, tranquilidad. Ahí puede leer un libro. Ahí puede hacer muchísimas cosas. Respira aire puro. Déjame decirte que una vez en Alma Rosa, debajo de un árbol, yo daba clase. Y ahí tenía 14 niños dando el pan, vamos a decir, del conocimiento, debajo de un árbol. Estábamos cubiertos. Así es, Sí. muy interesante. ¿Y qué es la antorcha cultural hispana? La antorcha cultural hispana es un símbolo de paz, una iniciativa de la fundadora de la Asociación Internacional de Poetas y Escritores, Arte y Cultura Hispana, con sede en Orlando, que es la doctora Palmira Ubiñas. Creó como una unificación, una luminaria que se pasa de mano en mano con personas dignatarios que puedan seguir promoviendo lo que es la paz. La ha recibido esa antorcha el Papa, Obama, grandes personalidades del mundo. En República Dominicana ganó de 87 países el segundo lugar hace 3 años en actividades de entrega de la antorcha. Sí, el alcalde la recibió. El Sí, alcalde Manuel Jiménez Sí, yo vi esa recibió actividad. su antorcha. Sí. Claro, y la recibió donde el patricio, donde está la estatua Sí. del patricio. Ahí la recibió. Y Luis de León también es viceministro de Educación Descentralizada, también la recibió. Aquí ganamos, México ganó primer lugar, pero aquí hicimos 12 entregas de antorcha cultural hispana. Hablen un poco de los talleres de la alcaldía a través de la Dirección de Cultura que está realizando. Sí, esos talleres para fomentar la lectura, para trabajarle lo que es la conducta y el hábito de lectura a los niños y tratar de ver si ya después que se terminan los talleres podemos dejar formado un punto literario. El amor a la lectura, el conocimiento, así a través de la lectura es que llegan los conocimientos y se aprende de 2 formas. Se aprende leyendo y se aprende escuchando. Así es. Entonces estamos trabajando con esos talleres. Hay otros que se están organizando, otros talleres, pero en lo que a mí me concierne es la literatura. Estamos trabajando en Los Palmeros. Precisamente lo escogimos como piloto para trabajar ahí. Sí, 200 niños estudiando los viernes
Y yo quiero que tú veas qué entusiasmo tienen esos muchachos. Ay, sí, yo lo vi. Si fuera por ellos, yo no salieran de la Sí. escuela, yo no viniera para acá de nuevo, me quedara hasta la tarde, porque es un entusiasmo y una creatividad que tienen formando la poesía. Y mira las imágenes, sí. Sí, formando la poesía. Esa fue una actividad en San Francisco Macorís. Sí, en San Francisco Sí, Macorís. porque nosotros nos vamos a todas las provincias. Sí, ahí fue ya en el desfile que hicimos en esta semana. Esa es la directora de los Palmeros, y son los niños de los Palmeros también, los estudiantes. Ahí estamos, sí. Hasta el presidente de Efeméride Patria nos acompañó en esa actividad. Sí, eso es en apoyo a la Fundación Amaury Germán Aristi. Sí, en apoyo a eso. Sí, qué Fue bien. que hicimos esa actividad. Sí, en conmemoración de los 50 años, sí, del Sí. ajusticiamiento de los palmeros. Un combate desigual, el 12 de enero de 1972. Sí, así es. Pero me dirán, ¿por qué desigual? Claro que desigual, porque eran unos muchachos jovencitos, eran 4. Y venir 2.500 soldados armados, yo no sé hasta dónde, para enfrentar esos 4 muchachos. Y esperaron ahí, 10 horas y más duraron los 2 últimos. Y lo esperaron que subieran de las cuevas y ahí lo acribillaron. Y me dicen mis estudiantes, yo le hago la pregunta, ¿qué ustedes creen? ¿Quiénes fueron los cobardes ahí? ¿Los 4 jóvenes acribillados o los que vinieron tanto para 4? Y ellos me dicen, primero los cobardes fue el que mandó a matar a los muchachos, el que dio la orden. Y segundo, ellos fueron los cobardes, no fueron los muchachos. Qué bien. Sí, oye, qué razonamiento Sí. tienen esos niños. Y por eso Razonamiento cada día favorable. uno debe de trabajar y fomentar lo que es el rescate cultural histórico, hablarle la verdad a los muchachos, a estas nuevas generaciones, trabajar con ellos y decirle las cosas, porque nadie sabe quién eran los palmeros. Muchos lo desconocen, pero ya esa población estudiantil de Agua Loca, de los Palmeros ahí, del liceo, centro educativo, los Palmeros, saben la historia de qué pasó en el 1972, los 12 años de Balaguer. Todo eso, ellos están conscientes y están haciendo un trabajo tan hermoso. Y después vamos a llegar a las premiaciones. Cuando ellos terminen ya ese taller que terminamos en marzo, ya entonces se va a evaluar y vamos a identificar cuáles fueron los mejores trabajos a través de jurado y eso que van a estar presentes para evaluar. Sí, que vamos a trabajar, vamos a llenarnos de energía, vamos a trabajar porque todavía se puede trabajar con la juventud, claro que sí. Eso es así. Bueno, tenemos con este tema tan interesante, terminamos con la licenciada María Ortiz, poeta, escritora y embajadora de la paz. Y recordarles que vamos a tenerla más a menudo los viernes para que nos traiga temas interesantes como este, que es la cultura, que desde ahí inicia nuestro andar en este caminar, que es bastante largo.